Hola, en el video anterior estudiamos un diagrama temperatura contra energía. Allí nos cuestionamos sobre la influencia que tiene la presión sobre los procesos que se describen en ese video. Ahora contestaremos a esa pregunta analizando un diagrama presión contra temperatura. Nuestro diagrama presión contra temperatura muestra tres regiones que corresponden a las tres fases en las cuales una sustancia pura se puede encontrar. Estas regiones están limitadas por las curvas de sublimación, fusión y ebullición respectivamente. Además, se muestran dos puntos, el punto crítico y el punto triple, de los cuales hablaremos posteriormente. Nuestro sistema se encuentra sometido inicialmente a una moderada presión y tiene una baja temperatura. La sustancia pura que estamos analizando entonces se encuentra en la fase sólida. Si nosotros agregamos energía, alcanzaremos la temperatura del punto de fusión. Este gráfico no muestra que pasar de sólido a líquido requiere una gran cantidad de energía y que en ese proceso la temperatura se mantiene constante, como ya vimos en el video anterior. Si agregamos la energía suficiente, podemos transformar toda nuestra sustancia que está en estado sólido a la fase líquida. Si continuamos agregando energía, alcanzaremos el punto de ebullición e igualmente aquí, si nosotros agregamos más energía, la suficiente para transformar todo el líquido en vapor, alcanzaremos la fase vapor para toda la sustancia que tenemos. Repitamos el proceso isobárico anterior, pero ahora a una mayor presión. Nosotros lograremos pasar nuestra sustancia que se encuentra en estado sólido a la fase vapor. ¿Qué de notable tiene ahora este proceso? Bueno, la pregunta que nos hicimos en el video anterior fue ¿cómo se ve afectado el proceso de fusión y de evaporación cuando nosotros aumentamos la presión? Aquí nuestro gráfico nos está mostrando que el punto de fusión, la temperatura de fusión ha aumentado con el aumento de la presión. Lo mismo podemos decir para el punto de ebullición. Quiere decir que a mayor presión, eso nos lo dice este gráfico, los puntos de fusión y de ebullición se alcanzan a una mayor temperatura. También notamos que la diferencia entre esos dos puntos, el de fusión y el de ebullición, aumenta conforme aumentamos la temperatura. La distancia entre las líneas de ebullición y fusión se van alejando, se van agrandando conforme nosotros aumentamos la presión. No nos dice este gráfico si el calor latente de fusión y el calor latente de ebullición se mantienen constantes o no. Sería algo para investigar en este proceso que estamos estudiando. Si repetimos el mismo proceso pero a una baja presión, encontramos un hecho notable. La sustancia pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. En general, las sustancias no tienen este comportamiento a la presión de una atmósfera y a la temperatura ambiente. El ejemplo típico para la sublimación es el hielo seco o CO2, que pasa directamente de sólido a vapor. Nuestro diagrama muestra un hecho notable. Existe una presión y su correspondiente temperatura en la cual las tres fases coexisten. Sólido, líquido y vapor están presentes. Este punto se conoce como el punto triple de la sustancia. Esta presión y esta temperatura son datos muy importantes de cualquier sustancia. ¿Cómo se comporta nuestro sistema para un proceso isotérmico? Supongamos que tenemos nuestra sustancia en la fase vapor a una cierta presión. Si nosotros mantenemos constante la temperatura y aumentamos la presión,
llegaremos al punto de ebullición, en este caso de condensación, porque nuestro vapor se condensará y se transformará en un líquido al aumentar la presión. Si seguimos aumentando la presión, llegaremos a la curva de fusión, en este caso de solidificación, porque nuestro líquido pasará a la fase sólida. Como pueden ver, este diagrama nos permite estudiar el comportamiento de nuestra sustancia a diferentes presiones y temperaturas. No está considerado aquí el cambio de volumen en este proceso. Eso se analizará en el siguiente video. Un punto a destacar final es ¿qué ocurre si nuestra sustancia se encuentra a una temperatura o una presión más allá del punto crítico? En estas condiciones, a una alta presión y a una alta temperatura, se dice que nuestra sustancia se encuentra en la fase fluida. Quiere decir que las características de líquido y vapor se confunden y ya no es fácil diferenciarlas. Nos vemos en el siguiente video.